Bienvenidos a la Diplomatura Universitaria de Nutrición, Actividad Física y Deporte. En este caso, en el módulo número 1, le vamos a hablar de la nutrición en el fútbol. Mi nombre es Juan Pablo Crescente, soy licenciado en nutrición. He trabajado durante más de 4 años en Arsenal de Sarandí, con las divisiones inferiores y con la primera división. Le voy a mostrar absolutamente toda mi metodología de trabajo utilizada. La idea es que una vez terminado el módulo, una vez terminada la exposición, ustedes tengan las herramientas suficientes como para entender, si no son nutricionistas, cómo debería trabajar un nutricionista. Si son nutricionistas, que tengan las herramientas suficientes como para insertarse en el mundo del fútbol. Y la idea es que siendo nutricionistas, siendo profes, siendo entrenadores, siendo kinesiólogos, cualquier profesión en donde estén trabajando dentro del fútbol, entiendan que el trabajo interdisciplinario es fundamental. El trabajo de nutricionista se ve notablemente aumentado siempre y cuando vayan todos de la mano, siempre y cuando el profe ayude al nutricionista estándole encima a los chicos, siempre y cuando el kinesiólogo ayude al nutricionista, siempre y cuando el técnico le recalque la importancia de una buena alimentación. Pero por esto es fundamental también educar a los profesionales que no son licenciados en nutrición. Entonces, vamos a empezar con la recomendación de nutrientes. En futbolistas adultos el requerimiento energético es de 3.000 a 3.500 kilocalorías. ¿Esto de qué va a depender? De la época del año en la que se encuentre, si es pretemporada, si están en competencia o si están en el periodo de descanso. Obviamente, en pretemporada, donde suele haber dobles o triples turnos, si bien son más cortos que cuando hay uno solo, son muy intensos y el requerimiento energético se ve notablemente aumentado. En competencia dependerá si hay competencia entre semana o no, ya que un partido entre semanas, si jugaron el finde, los va a hacer tener entrenamientos de recuperación. Entonces, este entrenamiento de recuperación para llegar óptimos al próximo encuentro son muchísimos más livianos, pero a su vez tienen que tener una muy buena recuperación dentro de la alimentación que realiza cada jugador. El descanso, la hidratación es fundamental. Entonces, si bien la realidad es que en cualquier periodo del año en el que se encuentre el jugador, la alimentación, la educación alimentaria, la responsabilidad y la conciencia por parte de ellos es fundamental para lograr los objetivos. Hablando de los hidratos de carbono, vamos a tratar de cubrir el 60%, cubriendo mayormente hidratos de carbono complejos. Dentro de las proteínas, vamos a tratar de que sea del 1,4 a 1,7 kilogramos de peso día, y las grasas tratar de bajarlas al máximo posible. ¿Por qué digo tratar de bajarlas al máximo posible? Porque siempre los jugadores van a traer arrastrada alguna que otra grasa que ustedes no recomendaron. Entonces, tratamos de disminuir las galletitas, tratamos de que los lácteos sean descremados, tratamos de sacar la fritura, tratamos de sacar la grasa visible de las carnes, la piel del pollo. Tratamos de implementar muchas estrategias para que las grasas, en una medición antropométrica, den lo más bajo posible, y después vamos a ver cuáles son los objetivos de esta medición antropométrica. Pero las recomendaciones son estas. Se nos presentan retos en el fútbol, en donde nosotros tenemos que tratar de buscar soluciones. Por ejemplo, ¿cómo hacemos para mantener el combustible durante el juego? Tratando de ingerir lo antes posible, de 40 a 60 gramos de hidrato de carbono por hora. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a tener que usar bebidas, vamos a tener que usar geles, o algún que otro alimento, puede ser banana, por ejemplo, en el entretiempo. Pero siempre cualquier estrategia de hidratación, cualquier estrategia de recuperación o de carga energética durante el juego tiene que ser implementado durante el entrenamiento. Jamás traten de probar algo nuevo durante un partido, porque les puede complicar el partido, porque el jugador puede empezar a presentar intolerancias gástricas y no se lo recomiendo a nadie, ¿sí? Hablando un poquito de la deshidratación, tengan presente que nada les va a afectar más rápido el rendimiento a un jugador. Entonces, vamos a tener que implementar estrategias de hidratación. El jugador se va a tener que hidratar en cada parate de cada tiempo, en el entretiempo, en la entrada en calor, en los entrenamientos, apenas termina el partido. Entonces, tenemos que tratar de recuperar, o por lo menos de tratar de no llegar a que el jugador empiece a sentir sed. Recuérdense que la sed es el primer síntoma de deshidratación. Entonces también tenemos un reto y tenemos que tratar de buscar soluciones en este aspecto. Tenemos que tratar de evitar los calambres musculares durante el juego. Si bien dice la bibliografía que es de causas desconocidas, es posiblemente
que esté relacionado con los desequilibrios iónicos. Entonces, consumir bebidas que contengan sodio es probablemente una solución. Tenemos que tratar de consumir suficiente hidrato de carbono durante los periodos de entrenamiento duro. El objetivo de ingesta es de 6 a 8 gramos de hidrato de carbono por kilogramo día. Tratamos de cubrir para que puedan cubrir los entrenamientos y para que puedan tratar también de recuperarse de esos entrenamientos muy intensos. Tenemos que tratar de consumir las proteínas adecuadas para promover la recuperación. El consumo de una comida que tenga 25 gramos de proteína de alta calidad. ¿Qué estamos hablando de alta calidad? Estamos hablando de leche, huevos, carne baja en grasa. Dentro de la hora, después de haber completado una sesión de entrenamiento, nos está ayudando a promover esta recuperación, ¿sí? Bien, la alimentación para deportes de equipos, ¿qué tenemos que tratar? Por ejemplo, en el partido tenemos que tratar de llenar los depósitos de glucógeno y tratar de evitar el hambre. Tenemos que tratar de comer 3 horas antes del partido. Esto es fundamental cuando ustedes preparan un menú, por ejemplo, en una concentración de una primera división. Tengan muy presente que no tienen que tener en cuenta el horario del inicio del partido, sino tienen que tener en cuenta el horario del inicio de la entrada en calor, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que arranca un partido a las 14 horas y ustedes hicieron el menú, hicieron el almuerzo y pusieron, o no le pusieron horario, y dentro del comedor decidieron darle la comida a las 12, 12 y cuarto. Bueno, el plantel termina de almorzar a la 1. El partido arrancaba a las 14 horas. Bien, ustedes no habían puesto ningún tipo de horario en su menú que hicieron, que idearon para la cocina, y la entrada en calor empezó 1:30. Tenemos media hora de digestión. Entonces ustedes, por ejemplo, en este partido que arrancaba a las 14 horas, tienen que tratar de armar el menú y poner el horario de inicio obligatorio. A las 11, 11 y cuarto tienen que estar comiendo, tienen que pasar mínimo 2 o 3 horas hasta que inician la entrada en calor. No tengan en cuenta el horario de inicio de partido, sino de la entrada en calor. Es fundamental esto, ¿sí? Se los digo por experiencia propia. ¿Cómo tenemos que tratar de cubrir los alimentos? Con 60% de hidrato de carbono, ¿sí? 25% de proteína y que sea lo más bajo en grasa posible. Durante el partido tenemos que tratar de consumir bebidas deportivas, ¿sí? En los descansos. Post partido tenemos que tratar de que el jugador coma lo más rápido posible para rehidratarse, recuperarse y recuperar esa energía. Recuérdense lo que les decía. En futbolistas de alto rendimiento, futbolista profesional, hay muchos que juegan entre semana o mismo para recuperarse para empezar a entrenar de nuevo. Entonces, tenemos que tratar de buscar estrategias de recuperación, estrategias de carga de energía, pre-partido, durante el partido y post-partido. La población con la que trabajo son futbolistas, por ejemplo, en divisiones inferiores, le voy a hablar en este caso. Son futbolistas, ¿sí? Del sexo masculino. El número que manejo es de 250 a 300 chicos. Tengo divisiones en donde son jugadores, tenemos divisiones de 30 a 35 jugadores por división, en donde yo tengo a cargo el control y la educación nutricional de todos, absolutamente de todos. Si bien son muchos y se complica, tenemos que tratar de organizarnos. Yo particularmente en Arsenal trabajo solo. Hay clubes que presentan un equipo nutricional, un equipo de 3 o 4 nutricionistas y se hace más fácil. En este caso tengo que tratar de organizarme de alguna que otra forma para que mi educación, lo que yo trato de enseñarles, les llegue absolutamente a todos. Entonces después les voy a mostrar mi estrategia, mi metodología para tratar de abarcar la mayor cantidad de población posible. Entonces, la cantidad era de 250 a 300 jugadores. Estos son de 12 años, que es desde la pre-novena hasta la reserva en divisiones inferiores. Entre estos chicos que yo manejo, existen muchas diferencias entre sí. Donde tenemos diferencias socioculturales y económicas, por ejemplo, donde hay chicos que van a la facultad o colegios privados de los mejores de la zona, en donde hay chicos que van al colegio con el único objetivo de recibir su colación durante la mañana, porque por ahí en la casa no tienen nada para comer. Entonces, fíjense la diferencia de trabajo que uno puede tener con un chico que va al mejor colegio de la zona y con un chico que solamente va al colegio para alimentarse, ¿sí?
Tenemos diferencias etarias, como les decía, de los 12 a los 20 años, desde la pre-novena hasta la reserva. Obviamente las diferencias etarias van a ir de la mano con las diferencias físicas. Existe mucha diferencia física en intradivisión e interdivisiones. Lo que se busca es lograr el mayor desarrollo físico posible de cada chico, con la contextura que tenga, ¿sí? Entre divisiones, y esto se ve mucho en la pre-novena, en la novena división, hay chicos muy desarrollados, que son hombres, y hay chicos que todavía son nenes. Entonces vienen por ahí los padres medio desesperados y me dicen, mi hijo no crece, mi hijo se quedó chiquito, si sabes cuándo va a crecer. En este caso, lo que yo tengo que tratar de que el chico esté bien alimentado, y el desarrollo en algún momento va a llegar. Entonces, si el desarrollo va a llegar, tenemos que tratar de tranquilizar al padre y tranquilizar al chico, que si tiene una buena alimentación en el momento que pega ese famoso estirón, con una buena alimentación, esa masa muscular la va a empezar a ganar y se va a empezar a equiparar con ese compañero que hoy lo ve, que tiene por ahí 10 kilos más, que tiene barba, que tiene pelos abajo del brazo, y por ahí el chiquitito todavía es un nene que te habla con la voz finita, y la realidad es que la diferencia se nota. Pero esto pasa en prenovena, esto pasa en novena, en octava división, más o menos en séptima, si están todos equiparados. Por ahí ha pasado y pasa muy seguido que el jugador que por ahí en prenovena era grande, el más grande de todos, en octava o en séptima es uno más del montón. Entonces tenemos que tratar de tranquilizar a los padres y a los chicos que si están bien alimentados, cuando peguen el estirón, nada, van a empezar a ganar esa masa muscular que realmente estamos buscando. También tenemos diferencias motivacionales. Tenemos chicos en donde vienen a la consulta y realmente están atentos, preguntan, repreguntan, esperan los resultados de la antropometría, vienen con ganas a los controles para comparar con los controles anteriores, por ejemplo. Y también están los que no les importa nada. Está el que no les importa absolutamente nada y vienen porque los mandan, o los mandan y no vienen. Entonces también tenemos ahí y vamos visualizando cuál más o menos nos va a dar bolilla y cuál más o menos vamos a tener que trabajar un poquito más. Y ahí también tenemos que hacer un poquito de trabajo psicológico y tratar de explicarle constantemente de la importancia que tiene su alimentación para lograr el objetivo buscado. Muchos a veces piensan que con las condiciones que tienen les va a sobrar, y la realidad es que hoy el fútbol es muy físico. Entonces, si no están bien alimentados, si no ganan la masa muscular suficiente, si no bajan la grasa a los valores buscados, lo van a pasar por encima. Conozco muchos casos donde se han quedado en el camino por esto mismo, por no cuidarse en la alimentación. Por ahí sí, van a entrenar, todo bárbaro, pero la realidad es que si no están bien alimentados y están pasados de peso o tienen poco músculo, los pasan por encima. Entonces tenemos que tratar de trabajar en estos casos también un poquito más por ahí que en los otros, que están más motivados y están más interesados. Cuando yo empecé en el club, tenemos una pensión en el club. Cuando yo empecé le dije al coordinador que me gustaría meterme en la comida de estos chicos porque son 50. La pensión del club tiene 50 chicos que son del interior, en donde también a veces hay algún que otro del exterior. Ha habido de Colombia, ha habido de Japón, ha habido de Bolivia, ha habido de Chile. Hay jugadores de todos lados. ¿Qué se le da en esta pensión del club? El desayuno, el almuerzo, la merienda y la cena, los 7 días de la semana. Entonces, si yo trabajo en este lugar, no podía no meterme en la pensión del club. Entonces traté de meterme dentro de la primera semana de trabajo. Ya estaba tratando de modificar algunas cosas. Encontré muchas deficiencias dentro de la pensión del club. La verdad que cuando uno encuentra muchas deficiencias, también tenemos muchas soluciones. Entonces, tenemos que tratar de encontrar estas soluciones lo más rápido posible. Vamos a ver un poquito para atrás. Por ejemplo, acá tenemos la pensión del club. Acá la vemos a Andrea, en donde acá tenemos 2 hornos, tenemos las hornallas. Acá tenemos la cocina, tenemos un dispenser. De este lado acá tenemos la despensa, que ahora se la voy a mostrar. En donde acá Andrea está preparando lo que sería la cena del día. Si la ven, es una cocina chiquitita. Para 50 personas alcanza y sobra. Acá tenemos la despensa. Si bien la despensa no es lo ideal, esto es cuando se empezó. Si bien vemos que no está totalmente organizada, tenemos algunas cositas que están medias. Esto se fue mejorando. Pero bueno, acá
Acá tenemos el té, mate cocido, tenemos arroz, tenemos fideos, tenemos el tomate, tenemos las verduras. No están separadas las cosas, no tenemos otro lugar. Pero bueno, sobre esto tenemos que trabajar, ¿sí? Tenemos, acá los chicos comen, tenemos acá donde desayunan, almuerzan, merienda y cena. Acá tenemos una tele, generalmente están jugando a la Play, generalmente están mirando los partidos. Pero este es su lugar de comida, ¿sí? En donde tenemos, fíjense una cosa. En marzo del 2013, cuando yo arranqué, este era el mosaico de comidas. Tenemos el lunes, fideos con salsa. En la cena, milanesas con puré, milanesa de pollo con puré. Polenta, pollo con puré, puré con albóndigas, pastel de papas, arroz con pollo, fideos con salsa, pan de carne con ensalada, fideos con salsa, arroz con alitas, polenta con salsa y pizza. Fíjense una cosa. ¿Dónde tenemos, por ejemplo, la entrada? No hay, ¿no? ¿Dónde tenemos el postre? No lo tenemos estipulado. No tenemos verdura prácticamente. Básicamente no hay una indicación, no hay una orden, no hay una planificación. Y esto influía negativamente en la alimentación de los chicos. ¿Qué hice? Implementé un mosaico de comidas, en donde, ahí se los voy a mostrar. Implementé un mosaico de comidas en donde, por ejemplo, tenemos la entrada, tenemos el plato principal, obviamente tenemos con guarnición y tenemos el postre. Si pueden ver, tenemos absolutamente en todos, tenemos frutas, ¿sí? Tenemos frutas y verduras. Absolutamente en todos tenemos hidrato de carbono complejo y en todos traté de meterle proteínas de alto valor biológico. Obviamente me tuve que adaptar al presupuesto con el que contaba. Si bien por ahí me hubiera gustado poner un poco más de carne, tuve que adaptarme con el pollo. Por ejemplo, si bien dentro del lunes, dentro de los primeros días, entre el lunes, martes y miércoles, tuve que tratar de usar todo el pollo que entraba. Entre el lunes y martes, por ejemplo, hice milanesa de pollo lo hice con la pechuga. Después el martes en el almuerzo usé el cuarto del pollo y las alitas las tuve que usar en la cena. Y si ven, pasa lo mismo del jueves al domingo. Traté de usar todo el pollo que entraba. Obviamente, en otros casos, la calidad de la preparación hubiera sido distinta, pero el presupuesto con el que contaba era este. Entonces me tuve que tratar de adaptar, pero también hubo una pelea constante, porque si se fijan, el menú que yo les armé, en base a lo que había, es muy distinto. Entonces no estaban acostumbrados, no los chicos, sino la gente que preparaba la alimentación, que preparaba la comida, que hacía las compras. Entonces fue una lucha constante. Entonces, de esta manera yo puedo tener un control y de esta manera se pueden organizar para hacer las compras. Y la realidad es que los cambios se fueron marcando de a poco y se fueron logrando. Por ejemplo, miren los cambios en desayunos y los cambios en las meriendas. Cuando yo empecé en marzo del 2013 teníamos leche entera, ¿sí? Galletitas dulces y galletitas saladas, bizcochos, manteca, azúcar, mermelada e infusiones. Hoy logramos que haya leche parcialmente descremada, yogures, bebibles descremados. Las galletitas saladas, dulces y los bizcochos los eliminé totalmente. Obviamente le incorporé pan. El pan no me da grasa, el pan me da hidrato de carbono. Es algo básico. Saqué la manteca, incorporé cereales. El azúcar se las dejé. La mermelada se las dejé. Le agregué queso untable, que en principio no era descremado porque no había. Después sí trajeron queso untable descremado y las infusiones se las dejé. Fíjense que es algo básico que lo armé, pero fíjense lo que había. En donde si yo quiero bajar la grasa de los chicos, teníamos leche entera, teníamos manteca, teníamos bizcochito, teníamos galletitas, estaba complicado. Entonces se trataron de ir logrando cambios que de a poco los chicos lo van notando. Pero ¿cómo hice yo para lograr todos estos cambios o para ir logrando todos estos cambios? Empecé a realizar informes. Que se los elevé al coordinador general, en donde tenía que dejarle anotado el cumplimiento del desayuno y la merienda, el cumplimiento del mosaico que les mostré anteriormente, la conservación de los alimentos, visualizar el stock de mercadería también, tratar de organizar la cocina para que los chicos puedan estar alimentados lo mejor posible. Por ejemplo, si lo ven acá, tenemos un informe en junio de la cocina del año hace 3 años. Tenemos en el almuerzo, por ejemplo, yo les pongo, no hubo entrada, debería haber salido ensalada de lechuga y tomate. El pollo se dio en cuarto, debería haber salido milanesa de pollo.
En la cena no hubo entrada, debería haber salido ensalada de tomate y claras. Antes de irme me dijeron que le iban a hacer y al otro día me enteré que no se hizo. Si bien me pongo en el lugar así como medio de, no sé cómo decirlo, de policía, por ahí como me decían, la realidad es que lo que yo estaba buscando es que la alimentación de los chicos esté completa. Por ejemplo, el martes, ensalada de lechuga y tomate, el menú regional dice zanahoria y lechuga. No sería un problema, pero me lo tienen que avisar. La milanesa de carne debería haber salido o sea, salió milanesa de carne y debería haber salido pollo en cuarto. No sería un problema. No hubo guarnición. Fíjense esto. No hubo guarnición en un almuerzo. Era puré de papas y no lo hicieron. Una grave omisión porque los chicos se van a entrenar sin una guarnición. Comieron milanesa y ensalada. Donde tengo el hidrato de carbono complejo para ir a entrenar. Estos chicos se fueron muy bajos de energía. Entonces estas cosas yo no las podía no decir. Y la realidad es que nada, es una lucha constante, fue una lucha constante y de alguna que otra forma, si trabajan en el club en algún momento tienen que tratar de lograr que se cambie, si presentan los errores o las omisiones que yo veía en Arsenal. Por ejemplo, la omisión de la entrada es algo habitual, la idea es que el arroz primavera salga caliente, también en consejos para mejorar el menú, no siempre es marcar lo que faltó. Por ejemplo, la omisión de la entrada en la cena de los lunes, en la ensalada de tomate y claras, ha pasado varias veces, donde yo acá le ponía claras porque por ahí no había mucha carne. Entonces, para ponerle alguna que otra proteína de alto valor biológico, trataba de meter claras y ahí no la ponían. La cena de los martes y el almuerzo de los miércoles tiene buena aceptación, también de esto marcar algo bueno para dejarlo. Lo mismo de la cena de los miércoles con el pastel de papas. Tratar de hacer un informe completo, ¿sí? Así con todo. Pero fíjense. Acá lo mismo, ¿sí? Le empecé a marcar absolutamente todo. El almuerzo, por ejemplo, del jueves del 5 del 9 de septiembre, donde tenemos el almuerzo, milanesa con arroz y ensalada de fruta, con arroz y ensalada, con fruta de postre. Y en la cena, polenta y fruta. El menú original de la cena es ensalada de lechuga y tomate, carne al horno con papas. Fíjense lo que sacaron. Polenta y fruta. Entonces estas cosas, ¿cómo hice yo? Hablé con los chicos. Le dije, chicos, yo no los voy a mandar al frente. Necesito que me informen, necesito que me cuenten en base al mosaico este que yo les voy a pegar acá. Necesito que me digan cómo se está cumpliendo. Entonces, por ello estaba en casa y me llegaba un mensaje donde me decían, Juan, hoy comimos tal cosa, listo. Entonces yo lo iba anotando. Obviamente nunca nadie se enteró quién me contaba las cosas. En este caso los chicos tienen que tratar de defender su alimentación. Yo les hablaba de ese lado. Yo, si bien 3 veces por semana puedo estar en el club, en el horario del almuerzo, en el horario de la cena, en el horario del desayuno, yo no estoy. Por ahí sí veía el horario de la merienda, pero no hago nada con esto sin la ayuda de ellos. Entonces traté de marcar todo. Fíjense esto. Ya en un momento, cuando veía que algunas cosas no mejoraban, empecé a sacar fotos. Si lo ven, ya en 2 segundos. Si lo ven, tenemos acá, por ejemplo, fíjense ¿qué tenemos en esta foto? Es carne picada. Si la baña es más grasa que carne. Entonces, ¿qué le pongo? Si bien es entendible que no se pueda comprar carne para hacer al horno como aparece en uno de los días en el menú por el costo, como se puede observar en la foto, la carne picada es más grasa que carne, ya que la bolsa que se estaba descongelando para cocinar estaba más blanca por la grasa que roja por la poca carne que tenía. Debería hablarse con el proveedor de que mejore la calidad de esto. Si no, cuidar a los chicos, enseñarle, tratar de mejorar su alimentación y que después coman esto, que es pura grasa, no sirve de nada. Después de esta foto, si bien me odiaron, la realidad es que mejoró, ¿sí? La realidad es que mejoró porque la carne yo subía y la veía distinta. Esta carne no estuvo más, pero si se fijan, hablando mal, es un asco. Es pura grasa y la verdad que yo a los chicos trato de bajarle la grasa lo máximo posible. Trato de que las mediciones de pliegue les den cada vez menos. Entonces esto no me ayuda en nada. Y lo mismo del otro lado, tenemos informes completos de lo que se fue observando. Por ejemplo, faltó la guarnición puré de papas, no fue autorizado en un almuerzo. Lo mismo, le dieron ensalada con lechuga, ensalada de lechuga, perdón, con pollo y fruta. En donde tenemos, por ejemplo, acá también le he marcado cosas buenas que me han respetado el menú original. Pero he marcado fotos así, en los informes he puesto fotos de este estilo, en donde, por ejemplo, la leche abajo sin bolsa, sin nada, sin rotular, abajo de la verdura, en donde tenemos acá mermelada con un cuchillo adentro, donde tenemos acá el pollo con las verduras mezcladas, todas estas cosas en donde un chico se descompone y toda la masa muscular que yo estoy tratando de que venga
ganando durante el año y en una descompostura la perdió. Entonces estas cosas no puedo no marcarlas. Si ustedes trabajan en un club no pueden no marcarlas. Entonces estén atentos a esto porque el trabajo, lo de la pensión del club, donde tenés 50 chicos, es un porcentaje importante dentro de los chicos que manejan. Y esto es fundamental. ¿Sí? Traten de marcarlo lo máximo posible. Fíjense en un freezer. Tenemos el freezer en donde tenemos carne picada, donde tenemos manchado con acelga, totalmente sucio, totalmente feo, en donde yo ya lo había avisado, entonces en un momento me cansé y le empecé a sacar fotos. Como les dije, esto formaba parte de los informes y después las cosas fueron mejorando, pero fue la única solución que encontré para tratar de que la alimentación de los chicos mejore, de que trabajen en higiene, de que se disminuya el riesgo de contaminación y la foto me fue así como una solución importante. Así que por ese lado, nada, fue mi estrategia de trabajo y por el momento me ha servido bastante. ¿Sí? Fíjense los cambios en el almuerzo y en la cena que se han logrado. Por ejemplo, en marzo del 2013 entrada no había. Ahora hay entrada. Plato principal era lo que había, ahora hay un mosaico. En donde tenemos el postre, a veces había, ahora tenemos siempre. El pan no había, o a veces, y ahora tenemos siempre. En todas las comidas se le da un pan a cada chico por comida, y 2 en cada desayuno y 2 en cada merienda. El mosaico, el que le mostré, que era escrito a mano, no se respetaba. Hoy, con los informes y demás, trata de respetarse lo máximo posible. Comandas no había, hoy tenemos comandas, si bien cuesta que la lean, cuesta que la utilicen para realizar las compras, están. Así que por ese lado también está bueno que sepan las cantidades que tienen que manejar y los jugadores conformes antes no estaban y hoy sí están los jugadores un poco más conformes, si bien siempre hay cosas para mejorar. Fíjense la diferencia, fíjense la importancia de la intervención nutricional que se realizó sobre la pensión en donde la realidad que no era buena la alimentación y hoy se ha adaptado en base a lo que si bien el presupuesto te permite, pero la realidad es que está mucho mejor. Bien, seguimos. A ver, tenemos, ¿cómo me organizo yo? Yo mando una citación semanal, donde se la mando a los profes, se la mando al coordinador general, en donde voy 3 veces por semana, me cito a un jugador por hora. ¿Por qué me cito a un jugador por hora? Porque trato de que el jugador cuando se vaya no tenga ningún tipo de dudas, que el jugador cuando se vaya con la devolución del informe antropométrico, de la medición antropométrica que le acabo de realizar en el momento. Entonces el jugador sabe que si vuelve en un mes, si vuelve en 2 meses, si vuelve en 3 meses, según la medición antropométrica, como le haya dado, la cantidad de pliegues, que ahora se lo voy a mostrar, sabe si hizo las cosas bien o si hizo las cosas mal. No me gustaría que el jugador venga a medirse, porque cuando yo jugaba al fútbol me lo hacían por ahí en donde me medían y no me daban el resultado, y la verdad que no me gustaba. Entonces yo trato de pasarle el informe en el momento y se lo muestro al jugador en el momento, entonces el jugador sabe. ¿Cómo me organizo? Bueno, los pongo por división y a su vez le voy poniendo la fecha de medición y entre paréntesis le pongo la cantidad de pliegues, la sumatoria de los 6, cuánto le dio. ¿Cuáles están en verde? Los que tienen de 50 para abajo. ¿Cuáles están en amarillo? Los que están de 50,5 hasta 69,5, hasta 70. ¿Y cuáles están en rojo? Los que están arriba de 70. Los que están en verde, ¿cómo me organizo? El tema es, lo llamo cada 3 o 4 meses. Imagínense que tengo tantos chicos que lo tengo que espaciar. Después tengo los que están en amarillo, que los llamo cada 2, y los que están en rojo los puedo llamar o todas las semanas, no para hacer la medición antropométrica, sino para controlarlos si los veo muy pasados, o los llamo una vez por mes. Entonces, por ese lado, es la forma que tengo de organizarme. Yo sé a qué chico tengo que llamar, cómo tengo que mandar la citación semanal, y este es el archivo en Excel que me armé y me sirve bastante. En donde tenemos, a ver, mi lugar de trabajo, tenemos el estadiómetro, tenemos el cajón antropométrico, tenemos el equipo antropométrico. En esta computadora es donde yo le paso los datos, donde le saco fotos y demás. Acá me siento yo, acá vienen los chicos con los padres, con las madres, con las novias, con los hermanitos. Vienen solos, y por este lado acá que no se ve tenemos la balanza. ¿Qué
¿Qué les pregunto en una primera consulta, en una primera vez que vienen? Yo le armo una ficha. ¿Qué tiene la ficha? Nombre y apellido, posición, fecha de nacimiento, edad, división, si vive o no en la pensión, si va al colegio, si trabaja. Hay chicos que trabajan, tienen 18 años y trabajan. Hay chicos menores también que me dicen que trabajan y dejaron el colegio. Con quién vive, quién cocina en su casa, cuál es el horario de entrenamiento, día horario de partido, si hace las 4 comidas, si desayuna, si almuerza, merienda o cena, cuál es el horario habitual del desayuno o cuál es el desayuno habitual y cuál es el horario, lo mismo en el almuerzo, la merienda y la cena, qué come en los recreos, si hace colaciones o no, si picotea entre comidas, si toma algún suplemento, si tomó en algún momento, si toma algún suplemento vitamínico, si hace gimnasio fuera del entrenamiento habitual. La realidad es que acá es donde empiezo a ver que, por ejemplo, muchos de los chicos no le dan importancia al desayuno. En donde ahora van a ver una educación alimentaria que le hago, un poquito por ahí, un poquito fuerte, pero es para que vean en un impacto inicial, en donde vean la importancia del desayuno y cuánto tiempo pasan sin alimentarse. En la otra hoja de la ficha le hago una anamnesis alimentaria en donde paso por todos los grupos de alimentos: leche, yogur, quesos, carnes, fiambres, galletitas, edulcorantes, manteca, frutas, verduras, helados, gaseosas, si le gusta, si no le gusta, si lo consumen, y en observaciones pongo la frecuencia de consumo. Entonces, en base a la hoja anterior, en donde le pregunté el día completo, y en base a esto me doy una idea, un panorama, en base a lo que me cuenta él, lo que me cuenta la madre, lo que me cuenta el padre, de cómo se alimenta este chico. Entonces, en base a eso es donde empezamos la educación alimentaria. Como les decía recién, en una primera consulta, la educación nutricional, obviamente siempre, ¿no? Pero en la educación nutricional, cuando tengo chicos, por ejemplo, que vienen y me dicen que no desayunan, o la madre me dice que el chico no desayuna porque dice que llega tarde al colegio, pero después come cualquier cosa en el colegio, entonces empezamos a hacer una educación un poquito de alto impacto, en donde, por ejemplo, les pregunto a qué hora almorzaron, a qué hora cenaron el día anterior, y por ahí me dicen que cenaron a las 9 de la noche, o el día anterior un partido, cenaron a las 9 de la noche y no desayunan, y no comen nada durante la mañana, y se fueron al partido sin desayunar, y hasta que terminó el partido han pasado por ahí 17 horas. Entonces, si el chico quiere aumentar músculo, si el chico quiere rendir en un entrenamiento, si el chico quiere rendir en un partido, no puede pasar 17 horas, 16 horas sin comer nada, y cuando come no es de buena calidad. Entonces, sin 17 horas, 16, sin incorporar energía a nuestro organismo es mucho tiempo. Entonces el chico ahí como que empieza a hacer un clic y empieza a entender por qué no aguantaba tanto. Y esto para que lo tengan presente también. Si bien yo se los explico, los chicos se lo llevan todo impreso. Porque si no, le entra por un oído y le sale por el otro. Entonces la realidad es que se tienen que llevar absolutamente todo lo que ustedes les digan dentro de la educación nutricional. Por ahí no el informe antropométrico y demás, que lo tienen en su computadora, pero sí todo lo que le digan dentro de la consulta, para tipo una educación nutricional, que se lo lleven impreso, ¿sí? A ver, tenemos en los desayunos y meriendas, yo le pongo qué alimentos debería tener y qué alimentos no debería tener. Tenemos lácteos descremados con leche, yogures y quesos, cereales en copos o brown, Fruit Loops. Frutas, como solas en licuados, en jugos exprimidos, pan francés, blanco integral, tostado no da lo mismo, mermelada y dulce de leche ser. ¿Por qué dulce de leche ser? Porque cero grasa, básicamente, porque como les dije antes, trato de bajarle la grasa al máximo posible. Miel, azúcar, frutas secas, tutucas, arroz inflado, infusiones, café, té, mate cocido. Es un desayuno simple, pero que los chicos, muchos, en un porcentaje bastante alto, no cumplen. Entonces, si bien, como ven ahí, les digo que sí, y les doy ejemplos. Por ejemplo, ejemplo número 1, yogur descremado con cereales, pan francés, mermelada, una fruta, leche descremada. El ejemplo número 2, chocolatada con pan francés tostado, más queso untable descremado. El ejemplo número 3, infusiones, leche descremada, azúcar, pan francés tostado con mermelada, más jugo de frutas exprimido. El ejemplo número 4, licuados de banana, pan, dulce de leche descremado. La idea también, más allá de que yo les doy ejemplos,
es que los chicos en ese momento que yo les acabo de explicar se ideen su propio desayuno en base a los alimentos que yo les acabo de decir que estaban permitidos dentro de su desayuno. Entonces los chicos, en una próxima consulta, si ellos mismos me lo armaron, no tienen excusa para decirme que no lo están haciendo. Entonces, si bien les muestro el que sí, también les muestro que no. ¿Qué alimentos deberíamos evitar en nuestros desayunos y meriendas? Galletitas, dulces y saladas. Las galletitas yo las elimino de la alimentación. Eliminarlas significa no es que el chico nunca más va a comer, sino que sepa que dentro de este grupo de alimentos, o dentro de este, no entraría dentro del desayuno y la merienda, no entraría dentro de la alimentación del futbolista en el día. Y es el picoteo constante de los más chicos, por ejemplo. En el colegio, cuando salían de entrenar, cuando van camino al entrenamiento, cuando están en sus casas haciendo nada, cuando están en sus casas jugando a la computadora o jugando a la Play, es constante. Esto más que nada para la familia, para las madres, los lácteos enteros, que generalmente son los que compran y tienen que ser descremados. Tratar de evitar facturas, manteca, margarina, fiambres, gaseosas, jugos comerciales, tipo TAN, tipo Citric, un exceso de azúcares innecesarios, alfajores, golosinas, bizcochitos, budines, cremonas. Entonces, le marco el que sí y le marco que no. Entonces, también les enseño qué deberían comer en los recreos de colegio. Los recreos de colegio, ¿qué te ofrecen? Te ofrecen panchos, te ofrecen galletitas, te ofrecen gaseosas, te ofrecen bizcochitos, ofrecen media luna de jamón y queso. Y yo les doy las pautas de lo que deberían comer y qué te tenían que tratar de evitar. ¿Qué comer en los recreos de colegio? Frutas, barras de cereales, tutucas, arroz inflado, leche descremada, chocolatada, mix de frutas secas, yogur con cereales o con colchón de frutas, obviamente descremados, y tomar agua o bebidas sin azúcar. Tratar de buscar las mejores opciones que se puedan llevar ellos como colación, ya que por ahí el colegio muchas veces no lo ofrece. Pero tratar de marcarle el que no, como les decía antes, es fundamental para los chicos. Tenemos el almuerzo. En el almuerzo, sean los más grandes que entrenan a la mañana o los más chicos que entrenan a la tarde, les dejo en claro que el principal grupo de alimentos que tienen que estar son las pastas o los cereales. ¿Sí? En donde los que entrenan a la mañana para recuperar energía, ¿sí?, durante el entrenamiento, y para empezar a recargar rápido la energía para el próximo entrenamiento es fundamental. Los que entrenan a la tarde lo tienen que consumir para cargarse energía para el entrenamiento que viene y a su vez para recuperar el entrenamiento anterior. Fideos, arroz, polenta, papa, batata, choclo, pastas rellenas. ¿Con qué salsa? Le digo que no manteca, no crema, no aceite y no con queso untable enteros. ¿Sí? ¿Qué salsa le podemos poner? Salsa fileto. ¿Los puedo acompañar con algo? Sí, los acompañan con verdura, los acompañan con carne. Tenemos que tratar de evitar las frituras, evitar las gaseosas y los jugos comerciales y tratar de sacar la grasa visible o la piel del pollo. El almuerzo es fundamental, como les dije, para recuperar el entrenamiento de la mañana o para cargarse de energía para el entrenamiento de la tarde. Entonces, el grupo en donde yo le marco es el grupo de las pastas o el grupo de los cereales. Tienen que tratar de hacer mucho hincapié en esto porque, como les mostraba anteriormente en la pensión, si lo mandan con una milanesa o un bife con ensalada y el chico no tiene energía o el chico no se recupera de la mañana. Entonces, los hidratos de carbono complejos es fundamental y tratar de bajarle la mayor cantidad de grasa posible en el acompañamiento con las salsas. Por eso la salsa fileto, hecha a base de tomate, no tiene grasa y es un buen acompañamiento. Lo puedo acompañar, como les decía, con verduras y carnes. Pero traten de hacer hincapié en esta educación alimentaria del almuerzo también. La recuperación post-entrenamiento. Dentro de los primeros 30 minutos es fundamental que se recuperen con bebida deportiva. ¿Cuáles son las bebidas deportivas? Gatorade, Powerade. O les enseño a hacer una casera porque a veces las posibilidades dentro del grupo familiar, dentro de la familia, no está en comprar un Gatorade o un Powerade todos los días. Entonces les enseño a hacer una bebida deportiva casera. ¿Cómo se hace? 1 litro de agua, 4 cucharadas soperas de azúcar, 1/4 de cucharadita de sal, el jugo de limón o de una naranja exprimida. Dentro de la recuperación post-entrenamiento, las frutas, las barras de cereal, las tutucas, el arroz inflado, la leche chocolatada descremada y el yogur descremado con cereales forma parte de esto.
Les dejo en claro que la recuperación post-entrenamiento no es reemplazo de la merienda. El chico que termina de entrenar, por ejemplo, a la tarde, no es reemplazo de la merienda. Esto que se llevan en el bolso, esto lo tienen que tener en el bolso. Yo siempre le marco lo mismo. Tienen que consumirlo apenas termina el entrenamiento. Se están sacando las vendas, acaban de terminar el entrenamiento y entran al vestuario, lo tienen que tener en el bolso. Es fundamental. Y llegan a su casa y meriendan. ¿Cómo meriendan? En base a la educación alimentaria que les acabo de hacer anteriormente. Y les hago un gráfico y les explico. Por ejemplo, el lunes arranca el entrenamiento y la energía baja. Dentro de los primeros 30 minutos, si ustedes comen bien post-entrenamiento, si van a la merienda que les indicamos, si van a una cena, dentro de los parámetros que se habló de retirar la grasa visible, no frituras, de que haya verduras, que haya carnes, tratar de que estén bajos en grasas, después vamos a un buen descanso, desayunamos bien fuerte, comemos bien en el colegio y metemos un buen almuerzo, todo esto acompañado de una buena hidratación, el martes van a tener la misma cantidad de energía, se van a recuperar bien, igual que el miércoles, igual que el jueves, igual que el viernes, el sábado, domingo, que llegan al partido con la energía bien arriba. Y a su vez, esto los ayuda a recuperar día a día y van a ganar masa muscular muchísimo más fácil. Y si comen bien, van a ir quemando la grasa y van a estar entonces muchísimo más livianos y muchísimo más potentes. Si bien yo le hago este gráfico, también le hago dentro de lo mismo el gráfico que pasa que si no comen. Por ejemplo, dentro de las 2 horas iniciales, un chico que entrena en Sarandí y me ha pasado que vive en Ezeiza. Y dentro de las 2 horas no se llevaba absolutamente nada. Llegaba a la casa prácticamente a picotear algo y después ya venía la cena. Desaforado de hambre, en donde por ejemplo llegaba, merendaba algo que no era lo que estaba indicado y metía una buena cena, descansaba perfecto, desayunaba así nomás. No comía nada en el colegio, metía un almuerzo y se iba a entrenar. Entonces fíjense cómo se recuperó esa energía. Nada. Entonces el martes estaba ahí de energía, el miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Este chico no rendía. Este chico no, son varios en realidad, pero estoy dando el ejemplo claro del chico este que vivía en Ezeiza. Son chicos que terminan así la semana. Terminan totalmente agotados y ya jueves o viernes el cuerpo no le da. Y a su vez son chicos flaquitos, son chicos sin músculo. Y todo pasa porque están comiendo mal, porque están comiendo poco, porque están comiendo menos y porque el entrenamiento los está superando. Entonces la alimentación, como les decía, es fundamental. Y es fundamental que el chico entienda que tiene que comer bien durante todo el día. No es solamente el almuerzo, no es solamente un desayuno, no es solamente la recuperación. Es todo. Y esto lo tienen que entender también el grupo familiar, si tiene novia, la familia, el padre, la madre, los abuelos, porque a veces van y se van de la abuela y terminan comiendo cualquier cosa también. Entonces todo va de la mano. La hidratación, ¿sí? Pasamos a la hidratación en donde tenemos constatado que los dos hechos demostrados que más contribuyen al desarrollo de la fatiga durante el ejercicio físico son la disminución de los hidratos de carbono almacenados en forma de glucógeno en el organismo y la aparición de deshidratación por la pérdida por el sudor de agua y electrolitos. El tema del glucógeno y de la energía almacenada, ya lo hablamos antes, y la hidratación va de la mano. Pueden estar recontra bien alimentados, pero si empiezan a deshidratarse, empieza a disminuir la fuerza, aumenta la fatiga, disminuye la capacidad aeróbica, disminuye la resistencia al ejercicio, y esto puede llegar a producir, más allá de que le baja el rendimiento deportivo, puede llegar a producir calambres, mareos, golpes de calor, aumento de la temperatura corporal, dolor de cabeza, contracturas. Entonces fíjense qué tan importante es la hidratación. Entonces, hidratación antes del ejercicio. Si se ingieren suficientes bebidas con las comidas, si existe un periodo de descanso adecuado de 8 a 12 horas desde la última sesión de entrenamiento, es muy probable que el deportista esté normohidratado. ¿Qué recomienda el Colegio Americano de Medicina del Deporte? Beber lentamente 7 mililitros de agua por kilogramo de peso corporal en las 4 horas anteriores al ejercicio. Por ejemplo, si pesamos 70 y multiplicamos 70 por 7 mililitros, esto me da que antes del ejercicio el jugador tiene que ingerir 500 mililitros de agua o bebida deportiva, siempre y cuando también va a depender de la temperatura. Por ahí la bebida deportiva me va a ayudar un poco más si estamos con una temperatura elevada, en donde la pérdida de las sales va a ser mucho mayor. Entonces, también es importante educar que no se ingiera todo el líquido junto, sino que se ingiera de absorbito, porque si no las molestias gástricas van a ser bastante
bastante importantes y va a bajar el rendimiento cuando queríamos hacer totalmente lo contrario. En donde tenemos, durante el ejercicio, tenemos que tratar de evitar sentir sed, ya que es el primer síntoma de deshidratación. Cada 20 minutos se recomienda ingerir entre 150 y 200 mililitros de líquido, en donde la temperatura ideal de los líquidos ingeridos debe oscilar entre 15 y 21 grados. Por ejemplo, una buena estrategia para ir hidratándose es cuando hay una lesión, cuando hay un parate, acercarse al banco de suplentes, o la persona que entra, por ejemplo, a atender a un jugador, que entre con botellitas y que los jugadores sepan que tienen que acercarse para hidratarse, dejar botellitas preparadas en el arco para que puedan tomar durante el córner, por ejemplo. Y a su vez, en el entretiempo, una bebida deportiva nos ayuda a reponer, en el entretiempo nos ayuda a reponer el líquido, las sales minerales y el hidrato de carbono perdido. Entonces es fundamental que empleen estrategias de hidratación constantes. La rehidratación post-esfuerzo es tan importante como la rehidratación durante y pre, ¿sí? Debe iniciarse tan pronto como finalice el ejercicio. Si la disminución del peso es mayor al 2% del peso corporal, conviene beber aunque no tenga sed y salar más los alimentos porque ya estamos deshidratados. ¿Qué se recomienda? Se recomienda ingerir como mínimo un 150% de la pérdida de peso en las primeras 6 horas después del ejercicio. ¿Para qué? Para cubrir el líquido eliminado tanto por sudor como por la orina, y de esta manera recuperamos el equilibrio hídrico. Por ejemplo, si perdimos 1 kilo de peso por el sudor y por la orina durante el partido, debemos ingerir 1,5 litros, que es el 150%, dentro de las primeras 6 horas. Por ejemplo, estoy tratando de implementar, que si bien yo no puedo estar presente en los partidos y tratar de educar un poco a los profes, llevar una balanza y con una planillita los jugadores se pesen antes, se pesen después, y en base a eso tratar de hacer el porcentaje. Eso, el porcentaje que le da, la diferencia que le da, la multiplicamos por 1,5 y me da la diferencia, ¿sí? Entonces se está tratando de implementar, se está tratando de conseguir la balanza, y la realidad es que sería de ayuda, y que los chicos también estén conscientes de que no tienen que terminar con menos peso del que empezaron, sino ya están perdiendo ahí un porcentaje de peso importante. ¿Por qué las bebidas deportivas son las mejores opciones para rehidratarse durante y después del ejercicio? Porque recuperan el agua, los hidratos de carbono y las sales minerales. Porque estimulan la sed. Entonces, si estimulamos la sed, ¿qué va a pasar? Vamos a querer ingerir más líquido. Entonces, por este lado también es fundamental que estén esas ganas de seguir ingiriendo. Después tenemos que reducen la producción de orina, y de esta forma se evita una mayor deshidratación. Dentro de los baños de Arsenal tenemos pegados estos carteles. Si se fijan, el jugador chequea el color de la orina y testea su nivel de hidratación. Tenemos nivel 1, 2 y 3 y el jugador está hidratado, entonces la hidratación es óptima. Dentro del 4, 5 y 6 el color de la orina está medio complicado, y si está dentro del 7 y 8 la realidad es que está en una deshidratación bastante importante. ¿Dónde está pegado? Esto está pegado acá. En el momento que están orinando, los jugadores los ven, entonces pueden corroborar el color de la orina, ¿sí?, con el cartelito, y ahí se van a ir dando cuenta. También el cartelito dice que si están tomando vitaminas, algún suplemento vitamínico, le puede cambiar el color de la orina. Entonces, en este caso no deberían preocuparse. Pero bueno, dentro del baño me pareció una buena estrategia que el jugador vea el color de su orina en base a estos cartelitos que se fueron pegando. Importante los test de hidratación. He realizado test de hidratación en la mayoría de las divisiones, en donde se consiguen bebidas o agua o bebidas deportivas, se rotulan con el nombre de cada jugador y a su vez se va anotando en una planilla. ¿Qué anotamos? Anotamos el peso inicial, el peso final, el volumen ingerido, el volumen de la orina, los minutos de actividad, la división, la fecha, la temperatura y la humedad relativa. Si bien la temperatura y la humedad relativa no está dentro de la fórmula que le voy a mostrar ahora, es fundamental. Porque no es lo mismo hacer un test de hidratación con 4 grados que hacer un test de hidratación con 30. No es lo mismo hacer un test de hidratación sin humedad que con una humedad de 100%. Entonces, ténganlo en cuenta tanto
como el peso inicial, peso final, volumen ingerido, volumen de la orina y los minutos de actividad. El test de hidratación yo lo armé en un Excel, en donde poniendo el peso inicial, peso final, volumen ingerido, volumen de la orina, me tira la tasa de sudoración en litro por minuto, la pasa a litro hora y también me pasa el porcentaje de peso perdido. Entonces yo tengo litro por minuto y tengo el porcentaje de actividad, sé cuánto perdió ese jugador. Entonces ese jugador sabe cuánto pierde por minuto a una temperatura de 6-7 grados y a una humedad relativa del 93%. Entonces tendríamos que tratar de hacerle la devolución al jugador. No me sirve de nada si yo le hago un test de hidratación, un test de sudoración y después no le explico al jugador qué le dio, porque el jugador va a seguir haciendo lo mismo. Entonces sabemos que para esa época del año, con esa humedad, el jugador tiene que hidratarse tanto. Entonces el jugador sabe que por minuto pierde tanto, y en un partido, si se lo multiplicamos por 90 o 120 o 110 contándole la entrada en calor, bueno, el jugador sabe cómo tiene que hidratarse. Es fundamental que hagan test de hidratación en los distintos periodos del año. La tasa de sudoración es peso inicial menos peso final más el volumen de ingerido menos el volumen de la orina sobre la duración del ejercicio en minutos, ¿sí? Por ejemplo, tenemos un jugador de 15 años con un peso inicial de 68, con peso final de 66.700. El volumen ingerido es de 1 litro, el volumen de la orina fue de 195 mililitros. La duración del ejercicio fueron 75 minutos. Y acá armamos la tasa de sudoración, en donde me termina dando que por hora pierde 1,684 litros por hora. Entonces este jugador lo tenemos que educar en base a, como les dije, y se lo repito, en base a esa temperatura y a esa humedad y a esa intensidad. Tienen que tratar de ver también la intensidad del ejercicio, que sea más o menos siempre la misma, que sea días de entrenamiento de fútbol, en donde se va a adecuar a lo que sería un partido, porque la idea es que no baje el rendimiento durante el partido. Entonces traten de hacerlo los días de fútbol, no lo hagan un día que hacen gimnasio porque no va a ser representativo. Donde también dentro de la parte de la educación nutricional le hablo de la silla completa. ¿Qué significa la silla completa? La silla tiene 4 patas. Las 4 patas son la alimentación, la hidratación, el descanso y el entrenamiento. Cualquiera de estas 4 patas son las 4 patas de su rendimiento deportivo. Entonces cualquiera de estas 4 patas que falten le va a disminuir este rendimiento deportivo. Entonces acá les explico que si tenemos la hidratación adecuada, el descanso perfecto, el entrenamiento correcto, pero tenemos una mala alimentación y el rendimiento va a bajar. Y así hago lo mismo con los otros 4, en donde si tenemos, por ejemplo, el descanso perfecto, la hidratación buenísima, la alimentación adecuada a lo que dijo el nutricionista, pero tenemos un entrenamiento en donde por lesión o porque no va a entrenar o por lo que sea, el chico está entrenando distinto y el rendimiento en un mal entrenamiento se va a ver disminuido. Donde tenemos también la silla completa, tratar de cumplirla si tenemos una buena hidratación, una buena alimentación, un buen entrenamiento, pero tenemos un mal descanso, y si el jugador va mal descansado y el rendimiento se va a ver afectado. Tenemos también lo mismo, la última parte, y armé 4 grafiquitos similares, donde tenemos un buen descanso, una buena alimentación, un buen entrenamiento, pero tenemos una mala hidratación. ¿Se acuerdan lo que pasaba con la mala hidratación? Que bajaba el rendimiento, disminuía la capacidad aeróbica, podía producir golpe de calor y todo lo anterior que hemos visto. Entonces el jugador es el único que sabe cómo tiene estas 4 patas de la silla. Entonces tienen que tratar de educarlo también de que si estas 4 patas de la silla están bien firmes, entonces el jugador, su rendimiento lo va a tener lo más óptimo posible, lo más adecuado posible a lo que su capacidad dé. Entonces forma parte de la educación, de algo que traté de idear. La antropometría, lo que yo les hago constantemente, es el estudio de las dimensiones morfológicas de las personas mediante las mediciones corporales. Es un método no invasivo en donde yo puedo hacer una evaluación transversal y longitudinal, en donde puedo ver la evaluación en el momento y la evaluación en el periodo en el transcurso del tiempo. Me tira los valores de 5 componentes: muscular, adiposo, óseo, residual y de la piel, y yo les hago 25 mediciones corporales. ¿Cuáles son estas mediciones corporales? Tenemos los datos básicos, donde tenemos el peso, la talla sentado, que es la medición del tronco, porque yo le resto el cajón y me da la medición del tronco.
los diámetros óseos, tenemos el biacromial, también tenemos el tórax transverso, el tórax antero-posterior. Son todos datos que yo voy cargando a una planilla. Tenemos los diámetros óseos, como les decía, el biliocrestidio, el humeral, el biepicondilar, el femoral, lo mismo, ¿sí? En donde también tenemos los perímetros de cabeza, perímetros de brazo relajado, perímetros de brazo flexionado en tensión. Tenemos los perímetros del antebrazo, perímetros del tórax mesoesternal, la cintura mínima, los perímetros de la cadera máxima, los perímetros del muslo máximo y los perímetros de la pantorrilla, del muslo medio, perdón, y de la pantorrilla. Todos estos datos, como les decía, los voy cargando y cada vez que vienen yo les hago una antropometría. Por ahí no completa. Si veo que no tuvieron diferencias de altura y demás, la medición ósea no se la hago siempre, si por ahí vienen una vez por mes y demás, pero si en cuanto yo note una mínima diferencia de altura, yo les hago la medición completa y les vuelvo a medir los huesos, mayormente a los chicos en etapa de crecimiento. Por ahí un chico de 20 años y ya no le hago la medida de huesos tan seguido. La medición de pliegue son 6, le mido el tríceps, le mido el subescapular, le mido el supraespinal, le mido el abdominal, le mido el muslo medio y le mido la pantorrilla. Bien. ¿Cuál es el orden de marcación? Se marca acromial, se marca el radial, el punto medio del brazo, el subescapular, la cresta ilíaca, la espina, el supraespinal, el abdominal, el muslo medio y la pantorrilla media. Siempre se mide del lado derecho. El fútbol no es un deporte unilateral, entonces siempre se trata de marcar del mismo lado. Para no tener diferencias, hay que tener un orden, un protocolo de marcación, porque si no las mediciones me darían muy distintas. En donde yo esto lo cargo, lo paso a una planilla, los voy anotando, traten de poner los números claros. Si tienen una ayuda o un ayudante, traten de que sean claros, porque después al pasar los datos se les puede complicar y un mínimo error en un número le cambia toda la medición. A su vez, una vez que lo anoten, después lo pasan al software, en donde, perdón, se me fue. Lo tenemos acá. Los mismos valores que anotaron en la planilla en lapicera, listo, lo pasamos al software. Ponemos nombre, fecha, deporte, actividad física, si es recreativo, si hace deporte, si la fecha de nacimiento, el número de medición, sexo, y acá obviamente nos tira la edad. Los cargo todos los datos que les dije anteriormente y a su vez estos datos me tiran los valores que yo busco. ¿Cuáles son los objetivos buscados? Yo busco un porcentaje adiposo menor al 20%, un porcentaje muscular mayor al 50%, la sumatoria de 6 pliegues menor a 50 milímetros, el índice adiposo muscular menor a 0,4 y el índice musculóseo mayor a 4,5. Acá es importante tener en cuenta que son objetivos buscados, pero yo no le puedo exigir a un chico de 12, 13 años, 14, que llegue a estos valores. Estos objetivos buscados son objetivos buscados para que cuando estén 17, 18 años tengan el cuerpo necesario para un alto rendimiento. Son los valores buscados de un jugador profesional y hay chicos que obviamente cuando empiezan están muy alejados de estos valores, pero la idea es que el chico se vaya acercando lo máximo posible y su porcentaje de grasa se vaya acercando. Hay chicos que arrancan con mayor porcentaje. Fíjense que la diferencia entre porcentaje adiposo y porcentaje muscular es del 30%, es lo que yo busco. Hay chicos que vienen por ahí con un 37% de grasa y 33% de músculo. Y tienen más grasa que músculo. Y tienen un índice de adiposo muscular de 1,2 de kilo de grasa por cada kilo de músculo. Y la idea es que baje a 0,4. Jugadores dentro de estos valores son jugadores rápidos, son jugadores potentes, son jugadores ágiles, son jugadores que se bancan los entrenamientos, son jugadores que se bancan los partidos, son jugadores que hacen una diferencia fundamental, importante, significativa sobre otro jugador que está con un porcentaje de grasa muy distinto, un poco más alto, sobre un porcentaje de masa muscular muchísimo más bajo, sobre una sumatoria de pliegues en 70, sobre un índice adiposo muscular de 0,8. La antropometría es fundamental y el seguimiento tiene que estar siempre. Se lo vuelvo a marcar, estos objetivos buscados no se lo pueden exigir a un chico de 12, 13 años, 14, 15, ¿sí? Se lo pueden exigir a un chico de 17, 18, 19, 20, que son jugadores que están ahí, tienen edad de estar en un plantel profesional, ¿sí? Donde tenemos, a ver, cada dato, yo
Es importante, es fundamental el seguimiento que le hagan a cada jugador. Yo a cada jugador le armo una ficha personalizada en Excel, le pongo el nombre, la posición, la fecha de nacimiento, le subo todos los datos con todas las mediciones, el peso, la talla, la sumatoria de los pliegues, cómo fue mejorando. Si se fijan, este chico, Bruneta, hoy es una de las figuras de Arsenal, lo empecé a medir en el 2013, 2016, fíjense que aumentó de peso 10 kilos 200, fíjense de músculo, son 9 kilos de músculo, de grasa tiene menos, aumentó en la parte ósea, en donde tenemos el porcentaje de grasa 23% y 44% de músculo. Hoy llegó a los objetivos, ¿sí? Este chico tiene 20 años, es lo que le decía, tratar de buscar estos valores cuando van aumentando, pero cuando tenía acá que tenía 16 años y no se lo puedo exigir, ¿sí? Bueno, le paso lo mismo acá, brazo relajado, le pongo todas las mediciones y le hago el seguimiento. Y aparte de los números, ¿sí? Donde acá le pongo, se lo paso en gráficos, entonces también es bien visible. Le pongo el peso, le pongo la suma de 6 pliegues, la adiposidad, el porcentaje de músculo, el porcentaje de grasa, los kilos de músculo, los kilos de grasa. El seguimiento de los gráficos es parte de lo que ellos ven también, donde acá le pongo los índices, el índice músculo óseo, el adiposo muscular. Tenemos el seguimiento también de los gráficos de los perímetros musculares, también hacemos lo mismo con los pliegues. Entonces cada chico tiene esta ficha armada. A su vez, la ficha que yo le armé inicialmente la tengo yo, y estos son las fichas de cada chico que ve cada vez que viene a atenderse, y cómo va bajando sus pliegues en base al inicio, cómo va mejorando sus valores musculares. Entonces es importante tenerlo organizado, ¿sí? Y hacer el seguimiento. Fíjense esto, tenemos un chico, este chico quiere ser nutricionista, este chico es uno de los chicos más responsables dentro del club. Fíjense, en 2014 era pre-novena, con 1,63 de altura, en el 3 de febrero del 2016, con edad de octava, medía 1,67. Fíjense el peso, tiene 200 gramos menos, pero fíjense la diferencia. En donde tiene de pliegues de 108 de pliegues a 60, si bien le falta. Fíjense lo que bajó, el porcentaje de grasa bajó un 10%, el porcentaje de músculo aumentó un 6%. En kilos de grasa bajó 6 kilos, en kilos de músculo aumentó 4. Y este chico hoy el rendimiento es otro. Se alimentaba muy mal, no desayunaba, comía cualquier cosa en el colegio, no comía después del entrenamiento, merendaba cualquier cosa. La alimentación en la casa era media pobre. Bueno, se preocupó la madre, se preocupó la familia, se preocupó él, y la verdad que el cuerpo le cambió. Hoy este chico está entrenando con el selectivo, con edad de séptima división hoy. Entonces, así el seguimiento de la foto, yo les saco fotos a los chicos para que también la vean y a su vez vayan viendo las evoluciones. Lo mismo acá, tenemos un compañero de él, tenemos a Facu Domínguez, en donde ha aumentado en estatura, si bien bajó un poquito de peso. Fíjense los pliegues, de 105 a 40 de pliegues. Porcentaje de grasa de 34 a 20,1%, 20,91%. Porcentaje de músculo del 39 a 49%, casi 50%, está casi en los valores buscados, con edad de octava división acá. Fíjense la cantidad de grasa que bajó. Y pesa solamente 800 gramos menos. Aumentó de músculo 6-7 kilos y bajó de grasa 8-9 kilos. Entonces por ese lado, fíjense la diferencia. Este chico es otro en la cancha. Y así les voy a mostrar muchos. El seguimiento con fotos para mí es fundamental. Va acompañado de los valores numéricos. Donde tenemos el porcentaje de peso de este chico, fíjense lo que aumentó en 2 años. Tenía los pliegues en 41 y a su vez también lo fue bajando. El porcentaje de grasa de 24,28% se metió en 18%. Porcentaje de músculo de 44,25% aumentó a 50%. Fíjense, sin tener que bajar grasa porque estaba abajo de los valores de pliegues, bajó inclusive y aumentó de músculo 8 kilos. Fíjense la diferencia que me muestra la foto. Son chicos que tienen mucha responsabilidad y mucho seguimiento, y la familia lo mismo. Tenemos acá a este chico que lo puse, ¿por qué? Porque se preocupó bastante, si bien pasó poco tiempo. Es un chico que pesa lo mismo entre una foto y la otra, pero fíjense el porcentaje de grasa que bajó entre uno y otro. Bajó de 99 de pliegues a 64, el porcentaje de grasa le bajó un 9%, le aumentó el músculo, bajó la grasa en kilos y aumentó el músculo. Fíjense la diferencia en el abdomen, ¿sí? Cómo se le van marcando los abdominales, cómo se lo nota un poco más marcado. Y acá está un poquito más gordito. Y así tenemos muchos chicos. Tenemos acá este chico que está jugando en la reserva.
en donde aumentó 5 kilos de peso, en donde bajó 6% de grasa, en donde creció en estatura, aumentó el porcentaje de músculo, bajó el porcentaje de grasa cuando los pliegues ya lo tenía, estaba ahí al límite, estaba en 54, lo bajó a 38, de 26,43 kilogramos de músculo se fue a 32,19. Fíjense la diferencia física que se ve en las fotos, ¿sí? Para mí, como les vuelvo a decir, es fundamental que hagan este seguimiento con fotos si trabajan con nutrición, si trabajan con futbolistas o con quien trabajen. Pero en futbolistas inclusive les da como un ejemplo positivo a los demás chicos que vienen. Entonces los chicos vienen y dicen, quiero ver la foto de tal chico, porque el coordinador general les dice constantemente que vengan y pidan esa foto. Y entonces como que ellos también quieren formar parte de la foto, entonces también se preocupan y demás. Fíjense acá, tenemos un caso en donde el chico pesa lo mismo, pero fíjense la diferencia entre uno y otro. Se me fue, perdón. Vamos a volver para atrás. Volvemos para atrás. Tenemos el porcentaje de músculo aumentó 3%, 4%. En grasa bajó, aumentó en músculo 2 kilos, pero fíjense la diferencia, ¿sí? Este chico también está en reserva hoy. A ver si tenemos otro por acá. Fíjense, tenemos aumento de estatura, aumento de peso, disminución de pliegues, disminuyó el porcentaje de grasa, aumentó el porcentaje de músculo, la grasa bajó 600 gramos y aumentó 4 kilos de músculo. ¿Lo ven? Flaquito, y acá está un poquito más armado. Tenemos los hombros más marcados, tenemos el abdomen más marcado, tenemos la parte torácica más marcada. Hay diferencias y se ven, y esto me lo tira la antropometría. Por eso les digo que la antropometría y el seguimiento constante es fundamental, ¿sí? Acá tenemos uno más. Fíjense este chico. Creció en estatura en 2 años, aumentó de peso 8 kilos. Fíjense la primera foto. No tenía que bajar de pliegues, inclusive hoy bajó de pliegues. El porcentaje de grasa bajó del 29 a 24,47%, aumentó de músculo de 39 a 44%, aumentó la grasa, bajó la grasa y aumentó el músculo casi 6-7 kilos. Fíjense la diferencia entre una foto y la otra en 2 años, y este chico es uno de los chicos también, como les mostré anteriormente, recontra responsable, que cambió su alimentación. Entonces, en base a eso es donde notan la diferencia. Créanme que si estos chicos no se alimentan bien, por más que entrenen como entrenen, si no tienen las 4 patas recontra firmes de la silla que les hablé, y estas diferencias no las encuentran. En donde también, nada, lo que le quería mostrar es eso de la foto. Es fundamental hacer el seguimiento, y es fundamental que los chicos lo vean, y es fundamental explicarle constantemente que la alimentación es fundamental, que sin alimentación es muy difícil aumentar la masa muscular, sin una buena alimentación es muy difícil reducir el porcentaje de grasa, sin una alimentación es muy difícil que aguanten un entrenamiento, que aguanten un partido, que se recuperen, que aguanten en el colegio. La realidad es que es hacer educación alimentaria constantemente, y bueno, la idea es que los chicos lo entiendan. Por ejemplo, los chicos tienen viajes donde viajan a Corrientes, viajan a Córdoba, viajan a Rosario, y hay que armarle viandas, hay que armarle comidas, y en los viajes se tienen que fijar en todo. Hay que fijarse la hora de salida, la comida antes del viaje, la vianda para el viaje de ida y vuelta, la hora de llegada, cómo va a ser el desayuno, el almuerzo, la merienda, cómo va a ser la hidratación, ¿sí? Tratar de que los chicos no se lleven cosas, sino que ustedes les puedan ofrecer todo, o que el club le pueda ofrecer todo. Pero tienen que tratar de organizarlo lo máximo posible para que no se quede nada librado al azar. Por ejemplo, en un viaje acá a Corrientes contra Boca Unidos, le armé una cena en el estadio, venía a comer carne al horno, puré de papas de entrada, tarta de choclo, budín de pan. Traté de cargarle un poquito de hidrato de carbono con la tarta de choclo, con el budín de pan, con el puré de papas. Armar una vianda para el viaje con 2 frutas, una barra de cereal, una bolsa de tutucas, un agua. Armé un desayuno en el micro donde le di opciones al club porque no sabía qué disponían, entonces les di 3 opciones. Armar el almuerzo en el hotel con bebidas disponibles, ponerle que sí, qué bebidas sí, que ponerle qué bebidas que no. ¿Por qué el almuerzo tiene esto? Porque llegaban un día antes, entonces no hacía falta tampoco que estén tan cargados de la pasta en el momento para la tarde, porque la tarde no lo iban a usar en el entrenamiento. Entonces una entrada, una tarta de acelga, el pollo al horno con papas, ¿sí? Batata y calabaza, queso y dulce de batata. Armé la merienda, le puse que sí,
y a su vez en la merienda le puse que no también al hotel, porque el hotel no sabe que no, y me ha pasado de que le han puesto cosas que yo no he pedido. Entonces, por ejemplo, no sí, todo lo que le mostré anteriormente, con marcas, si se puede ponerlo con marcas para que no te compren cualquier cosa y lo más barato, y a su vez ponerle que no. Y a su vez, lo mismo, la cena, ya le he cargado de hidrato de carbono en la cena porque jugaban al otro día con 2 pisetas, con fideos, con salsa fileto, cómo se sirven, el postre, el desayuno, tratar de tener todo organizado en un viaje para que los chicos coman bien y estén bien cargados de energía, bien cargados de glucógeno y no coman cosas que no corresponden. Entonces, se está trabajando bien en Arsenal, la verdad que se le está dando mucha bolilla a la parte nutricional. El trabajo de los profes es fundamental, la ayuda de los profes es fundamental, y la realidad es que el coordinador está muy pendiente de esto. Y yo estoy hace 4 años y la realidad es que por 4.º año consecutivo me siento partícipe de que se han clasificado para la Copa Campeonato, en donde clasifican los mejores clubes, en donde las 6 divisiones suman mayor cantidad de puntos, cuando Arsenal anteriormente no había clasificado. Entonces es fundamental que entiendan esto de la importancia de la nutrición y estar en todos los detalles, como les dije anteriormente, desde la nutrición de la pensión hasta la alimentación completa de cada chico, en todo momento. El seguimiento, el control, el mostrarles los resultados, y la realidad es que se han observado mejoras, como les mostré en las fotos, de cada chico, y hay varios, no le podía poner todos, pero la realidad es que nada, que se está trabajando muy bien y las mejoras se encuentran. Así que si les toca trabajar como nutricionistas, o si son profes, o si son técnicos, o si son preparadores físicos, si son kinesiólogos, si les toca trabajar con nutricionistas, es importante que sea un trabajo interdisciplinario, en donde les aseguro que los resultados y las diferencias las van a encontrar. Bueno, esta es la primera parte del módulo 1 de nutrición en el fútbol en divisiones inferiores. En el segundo video les vamos a mostrar la parte de nutrición en el fútbol en primera división, que va a ser un poquito más cortito, pero bueno, les voy a mostrar más o menos un poquito cómo se trabaja también. Hasta el video número 2.